Palabras de alegría y esperanza. Es el Domingo de Ramos, Pasión de Jesús, del año B, Dal Vangelo del secondo Evangelio Marco. de Marcos, capítulos 14 y 15. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Hoy los biblistas están casi en unanimidad para afirmar que a la base de las narraciones de los 4 evangelistas existe un relato más antiguo, original, escrito pocos años luego de lo ocurrido. Es una narración que está tomada casi a la letra del más antiguo de los evangelistas, que es Marcos. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Cuando leemos el texto, notamos las muchas veces que se menciona al sumo sacerdote, pero sin mencionar el nombre. Los otros evangelistas que se inspiraron en este texto más antiguo y lo siguieron como esquema de los hechos, cuando citan al sumo sacerdote siempre añaden Caifás. En el texto original, escrito poco después de los hechos, no se cita el nombre de Caifás, porque todavía estaba en el cargo. Y como Caifás cae en el año 36, este texto original sobre la pasión debió ser escrito dentro de estos 6 años. Se trata de una narración muy apreciada por los cristianos de la primera generación y se lo leía frecuentemente en las reuniones. Nos preguntamos ¿por qué? Porque se quería que los cristianos estuvieran siempre contemplando el verdadero rostro de Dios. El rostro de Dios que es amor y solo amor, que se había revelado en el Calvario, en el rostro de Jesús que dona su vida. El hombre ha tenido siempre un deseo de ver el rostro de Dios. Recordamos a Moisés que le pide al Señor, muéstrame tu rostro. Luego el salmista, no me escondas tu rostro, Señor. Busco tu rostro, Señor. Bien. Leyendo esta página, la comunidad cristiana contemplaba este rostro de Dios amor. Este texto primitivo fue luego tomado por los 4 evangelistas que añadieron detalles, algunos énfasis, para resaltar los temas de la catequesis que para ellos eran importantes y urgentes en la comunidad. Hoy nos concentraremos en la narración de Marcos, que se conserva prácticamente a la letra. Esta narración primitiva tan amada por la primera comunidad. Y por eso diría que es con emoción que nos acercamos a esta página y podemos incluso disponernos a escucharla de pie, sintiéndonos entre los cristianos de la primera comunidad de Jerusalén. Solamente nos detendremos sobre algunos detalles que están presentes solamente en la narración de Marcos. Comenzamos poniendo atención a una primera característica. Marcos, a diferencia de los otros evangelistas, pone de relieve las reacciones muy humanas de Jesús de cara a la muerte que le espera. Marcos lo presenta asustado, aterrorizado. Escuchémoslo. Llegados al lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí
y permanezcan despiertos. Luego, yendo un poco más lejos, cae en tierra y oraba, si fuera posible, pasar este cáliz. Solamente Marcos nota que estando en el huerto de los olivos, Jesús se da cuenta que lo estaban buscando para darle muerte. Dice, empezó a sentir tristeza y angustia. Los otros evangelistas evitan presentar a un Jesús con temor, agitado de un miedo casi incontrolable. Y la historia recuerda a tantos héroes que han aceptado la muerte con serenidad, con desprecio del sufrimiento. Pensemos en Sócrates, que luego de haber disertado serenamente sobre la inmortalidad del alma con sus discípulos, toma el vaso con cicuta y bebe tranquilo el veneno. Luego pide a su discípulo Critón que ofrezca un gallo a Escolapio, el dios de la salud, porque para Sócrates la muerte era una curación de la frágil condición en que el hombre vive. Jesús no se alinea con estos personajes. Jesús ha llorado, tuvo miedo de la muerte, porque amaba la vida, esta realidad terrena. Y en Getsemaní buscó a algunos que lo comprendieran, que estuvieran cerca de él en el momento más dramático de su vida. Jesús incluso pudo huir, asustado de frente a la muerte. Es reconfortante para nosotros que los hechos hayan ocurrido tal como los describe Marcos. Al contemplar a este Jesús hombre, no superhombre, nuestro compañero de sufrimientos, lo sentimos vecino, uno de nosotros. Cuando la vida nos pone de frente a una prueba muy dura, incluso ante la muerte, nos asustamos. Y si ese momento difícil no es visto a la luz de Dios, podemos perder la cabeza y hacer algo insensato. Jesús nos enseña cómo afrontar estas situaciones en oración. En el Getsemaní, Jesús oraba así: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Solamente Marcos, al referirse sobre la oración de Jesús al Padre en Getsemaní, menciona el apelativo arameo que Jesús ha utilizado, Abba. Decían los rabinos que cuando una criatura comenzaba a saborear el trigo, esto es, cuando era destetado, comenzaba a decir Abba y Ima. Son las primeras palabras que la criatura comienza a pronunciar. No dice papá, dice ba o ma, por papá o mamá. Los adultos evitan emplear esta expresión infantil, abba, pero la retomaban cuando los padres eran ya ancianos, desgastados y comenzaban a llamarlo nuevamente abba, para dar la impresión al papá que ellos eran todavía niños y por tanto también el padre debía sentirse joven todavía. Abba es una palabra infantil porque alude a la confianza, a la ternura de Jesús con relación al Padre. Y esa misma palabra Jesús la pondrá en nuestros labios en la oración del Padre Nuestro, porque cuando nos dirigimos a Dios debemos cultivar esta confianza y esta ternura.
A nosotros, como a los adultos del tiempo de Jesús, nos es difícil utilizar esta palabra que en castellano se traduce como papi, una expresión que utilizan los niños con su papá. Luego, una vez que crecen, ya no la utilizan más. Jesús quiere que nosotros cultivemos esta relación que Él tuvo con el Padre. Es la invitación a no dudar nunca, incluso frente a las situaciones más absurdas, sabiendo que Dios está cerca y nos ama. Y esta oración nos ayuda a recordar siempre que Él es Abba y que nuestra vida está en sus manos y por tanto estamos en buenas manos. Esto solamente lo podremos comprender orando en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Jesús se ha dirigido al Padre y lo ha llamado Abba, no cuando podía dudar de que fuera un Padre que lo pudiera acompañar, no, sino que ha manifestado toda su fe y confianza en el Padre. Hay otra característica en la narración de Marcos. En su relato no se refiere ninguna reacción de Jesús a dos gestos que acontecen durante el arresto en Getsemaní. Primeramente, Jesús no dice una palabra cuando Judas le da un beso. Luego, no reacciona cuando uno de los presentes mete mano a la espada. Jesús todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña. Al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenlo con cuidado. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo, Maestro, y le dio un beso. Los otros se le tiraron encima y lo arrestaron. Uno de los presentes desenvainó de la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús se dirigió a ellos como si se tratara de un asaltante. Han salido armados de espadas y palos para capturarme. Diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero se ha de cumplir la Escritura. Los demás evangelistas refieren algunas palabras que Jesús ha dirigido a Judas. Por ejemplo, Lucas dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y Mateo, cuando Pedro mete mano a la espada, refiere las palabras de Jesús, pon tu espada en la vaina. Marcos presenta a Jesús que no se rebela contra los sucesos que no puede impedir. Acepta casi pasivamente lo que le está aconteciendo y al final dice solamente que así se cumple la Escritura. ¿Qué nos quiere hacer comprender el evangelista Marcos con este silencio de Jesús? Quiere hacer contemplar a los cristianos de su comunidad un Jesús manso e indefenso que se entrega en las manos de sus enemigos sin reaccionar. Existen momentos en nuestra vida cuando no podemos hacer otra cosa que aceptar los acontecimientos. El que ha aceptado la propuesta de hombre nuevo hecha por Jesús debe tener en cuenta que aún está viviendo al lado del reino de las fieras. El que no ha aceptado incorporarse al mundo nuevo, a la nueva comunidad, como Judas, por ejemplo, el cristiano debe saber que se deberá enfrentar también con falsedad, hipocresía, injusticias, violencia,
que son comportamientos de los que aún pertenecen al mundo antiguo. ¿Cómo reaccionar en estas situaciones? Marcos pone delante del discípulo la figura de Jesús para que se comporte como lo hace Jesús. Luego, en Marcos, Jesús no dice ni una palabra de reprobación al gesto insensato de Pedro cuando mete mano a la espada. Este gesto está muy lejos del principio evangélico que ni siquiera hace falta tenerlo en consideración. Pedro estaba todavía envuelto en solucionar problemas según los criterios del mundo. De hecho, Jesús ya se lo había dicho, tú reaccionas según los hombres, no según Dios. Los discípulos que como Pedro consideran dar comienzo al mundo nuevo empleando los métodos del mundo antiguo, como son la violencia, el uso de la fuerza, no solamente no crean un mundo nuevo, sino que empeora el reino antiguo. El que utiliza la violencia se aleja siempre más del Maestro y se sumerge luego en la oscuridad de la noche, como hizo Pedro. Todos los evangelistas narran que los discípulos tan pronto toman conciencia de que Jesús no reacciona, no lucha, no invita a combatir, se dieron a la fuga. Pero solamente Marcos recuerda un detalle curioso. Luego que Jesús fue arrestado, todos le abandonaron y huyeron. Le seguía también un muchacho, cubierto solo por una sábana. Lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. El detalle de este joven que se escapa es marginal. Nos preguntamos entonces por qué el evangelista lo ha puesto. La interpretación común es considerarlo como un detalle autobiográfico. De hecho, la tradición ha identificado a este muchacho con el mismo Marcos. Pero nos preguntamos, si es que esta escena, que aparentemente es un poco cómica, no tiene un significado simbólico. Creo que el mensaje lo podemos deducir poniendo atención a algunas palabras que el evangelista Marcos utiliza. El primero, neaniskos, en griego joven, un 18añero. Y encontramos que en el Evangelio de Marcos este término aparece solamente aquí y luego el otro joven que aparece en el sepulcro el día de Pascua, revestido de una vestidura blanca que dice a las mujeres, buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí. Este joven en Getsemaní no estaba envuelto con una vestidura blanca, pero el término griego utilizado por Marcos es sábana, en una sábana, desnudo, envuelto en una sábana. Al muerto, desnudo, lo ponen en una sábana, lo envolvían en una sábana para colocarlo en el sepulcro. ¿Qué quiere decir sugerir Marcos? Los guardias consiguen capturar al joven igual que han capturado a Jesús. Pero ¿qué deja este joven en la mano de los guardias? La sábana. Y él huye desnudo. El joven a que hace alusión Marcos es la imagen de lo que está sucediendo a Jesús. Lo han capturado a Jesús, pero ¿qué dejará Jesús en las manos de los guardias al servicio del poder de este mundo? Dejará la sábana, no su persona. En Jesús estaba presente en plenitud la vida del Eterno.
Y esta vida del eterno escapa a los poderes de este mundo. Es exactamente lo que nos sucede también a nosotros, porque también nosotros hemos recibido el regalo de esta vida del eterno. Y cuando nuestra vida biológica crece, se avecina cada día más a su conclusión, con cada día que pasa. Cuando llegamos a la conclusión de nuestra vida, ¿qué es lo que puede retener el mundo? Nuestros restos, la sábana, no nuestra persona. Contemplando la escena de este joven, vemos lo que ha acontecido con Jesús. Igual que este joven, también Jesús ha dejado su sábana para entrar en la vida que es siempre joven. Lo que ha pasado con Jesús es la imagen de lo que acontece a todos sus discípulos. Luego de haber dejado nuestros restos, el ingreso a una vida eternamente joven. Otra característica de la pasión, según Marcos, es el silencio de Jesús. En la narración de la pasión, según Marcos, Jesús está siempre en silencio frente a las autoridades religiosas que le preguntan si es el Mesías y frente a Pilatos que quiere saber si es el rey. Dice simplemente, lo soy. Luego, nada más. El sumo sacerdote se puso de pie en medio de la asamblea y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada a lo que estos declaran contra ti? Él seguía callado sin responder nada. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo. ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no le contestó, con gran admiración de Pilato. Durante el proceso de la boca de Jesús no salió nada. Frente a los insultos, a las provocaciones, a las mentiras, frente a los falsos testimonios, Jesús calla, no responde a nada. Sabe que quien lo quiere condenar es consciente de su inocencia. Sabía ya que sus enemigos habían decretado su muerte, por tanto, no vale la pena bajarse a su nivel. Comenzar una discusión con ellos no serviría para nada. Por eso, calla. Existe un silencio que es señal de debilidad, de falta de coraje, como el del que no interviene para denunciar injusticia porque es un cobarde. Uno que busca más su interés que la verdad. Uno que no quiere enemistarse con las personas que cuentan y de quienes recibe favores. Este es un silencio cobarde. Pero existe un silencio que es señal de fuerza, de ánimo. El silencio del que no reacciona ante las provocaciones. El que no se bambolea de frente a la arrogancia, al insulto, a la calumnia. Es el silencio noble del que está convencido de la propia lealtad, de la propia rectitud y está seguro que la causa justa por la cual se está jugando acabará por triunfar. El cristiano no es un cobarde que se resigna, que no lucha contra el mal. Es uno que ama la verdad y la justicia más que su propia vida. También la fuerza de callar, como ha hecho el maestro, de no recurrir a los medios empleados por quienes le hostigan, calumnias, deslealtad, violencia. Sabe que el triunfo de la mentira es al final efímero.
Todos los evangelistas narran que luego de un recibimiento entusiasta, la muchedumbre se fue alejando gradualmente de Jesús y al final Jesús acabó solamente con los 12. Y también estos, en el momento de la decisión decisiva, el momento decisivo se escaparon. Pero nadie como Marcos hace resaltar la soledad de Jesús durante la pasión. Escuchemos. Los que pasaban por el Calvario lo insultaban, moviendo la cabeza y decían: el que derriba el santuario y lo reconstruye en 3 días, que se salve bajando de la cruz. A su vez, los sumos sacerdotes, burlándose, comentaban con los letrados: ha salvado a otros y él no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Leyendo el relato de la pasión de los otros evangelistas, siempre encontramos a alguien cerca de Jesús. Por ejemplo, el evangelista Juan recuerda al discípulo amado, recuerda a Pedro, que sigue a Jesús, al menos hasta cierto momento. Mateo recuerda a la mujer de Pilato que le manda decir a su marido: no te metas con este hombre porque esta noche estuve turbada en sueños por causa de él. Lucas recuerda que en el camino hacia el Calvario hay una gran muchedumbre. Están las mujeres que siguen a Jesús. Luego, sobre el Calvario, Lucas recuerda al buen ladrón. Pero en Marcos, durante la pasión, no hay nadie. Jesús es rechazado por la gente, que prefiere a Barrabás. Es ridiculizado y humillado por los soldados, insultado por los que pasan y por las autoridades del pueblo que están presentes en el Calvario. A su lado no hay nadie. Solo al final Marcos hace notar que había algunas mujeres que observaban desde lejos, completamente solo. Jesús ha probado la angustia, se ha empeñado por la causa justa, pero se siente un derrotado. Y su grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un grito que parece escandaloso, pero que expresa su drama interior. En el momento de su muerte, Jesús ha hecho la experiencia de la impotencia, del fracaso en la lucha contra la justicia, contra la mentira. Se siente derrotado. El que se empeña por vivir una vida coherente, la vida del hombre nuevo, del que quiere construir el mundo nuevo como lo ha hecho Jesús, debe tener en cuenta que en el momento crucial puede ser abandonado por los amigos, rechazado incluso de la misma familia, sentirse también abandonado de Dios, que no realiza ningún prodigio en su lugar. Y en este momento podrá también gritar como Jesús, pero gritarlo juntamente con Jesús. En el momento culminante de la pasión de Jesús, según Marcos, tenemos la profesión de fe no de un discípulo, sino del centurión,
al pie de la cruz. Es el momento más importante del Evangelio según Marcos. Uno de los soldados empapó una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le ofreció de beber diciendo: «Quietos, a ver si viene Elías a liberarlo». Pero Jesús, lanzando un grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo expiró, dijo: «Realmente este hombre era hijo de Dios». Desde el comienzo del Evangelio de Marcos, la gente se pregunta: ¿quién es este que echa fuera a los demonios, que hace prodigios? También los discípulos se preguntan: ¿quién es este a quien las olas del mar obedecen? Pero nadie comprende su verdadera identidad. Y cuando alguien lo proclama Hijo de Dios, recordemos que ya desde el comienzo en la sinagoga de Cafarnaún, el endemoniado grita: «Sé quién eres, el Santo de Dios». Inmediatamente Jesús le dice: «Calla». Este silencio viene siempre impuesto por Jesús. Nadie debe revelar su identidad. ¿Por qué? Porque de frente a los prodigios que él hace, su identidad podría estar equivocada, o sea, podría ser considerado un Mesías según la perspectiva de la gente, un Mesías glorioso, victorioso, dominador, que realiza milagros y prodigios. No, Jesús vino para revelar el verdadero rostro de Dios. Y este rostro de Dios se reveló en plenitud en un momento muy preciso de su vida. Será sobre el Calvario. ¿Qué sucede sobre el Calvario? Los discípulos se habían escapado todos. La gente que lo observaban ya no está. Han desaparecido. Pero es un centurión el que guía a estos soldados que han crucificado a Jesús. Dice el texto: al ver cómo expiró, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Cuando esta expresión la decía alguno durante la vida pública, Jesús inmediatamente imponía el silencio. Aquí Jesús no puede imponer el silencio porque ya está muerto. De ahora en adelante se puede proclamar su identidad de Hijo de Dios, pues ahora ya no hay más posibilidades de equívoco. El Hijo de Dios revela el rostro del Padre del cielo, porque la expresión Hijo de significa semejante a, más que generado de. Aquí el que reconoce en el rostro de Jesús el rostro del Padre no son los discípulos, sino el centurión, un soldado romano. Desde entonces, todos podrán reconocer en Jesús el Hijo de Dios, porque viendo cómo expiró, o sea, viendo cuánto amor ha testimoniado, el don total de la vida es la máxima señal de amor. Y es esta señal de amor la que revela el rostro de Dios en plenitud. Y esta identidad es la que el centurión reconoce. Es en este contexto que queda claro el significado del velo del templo que se raja de arriba abajo.
El evangelista Marcos utiliza el mismo verbo utilizado en el momento del bautismo de Jesús, cuando se dice que se rajaron los cielos, squizo, que quiere decir romperse de tal manera que ya no puede ser reparado. Se han derrumbado lo que se consideraba como los 7 cielos, en cuya cima se encontraba el trono de Dios. Estaban cerrados y fueron derrumbados. Se restableció la armonía entre el cielo y la tierra. Habían sufrido el silencio de Dios porque Dios ya no enviaba profetas y el pueblo no los escuchaba. Ahora los cielos se rasgaron. Dios ha enviado a su Hijo. Se ha restablecido la paz entre el cielo y la tierra. Y no solamente se rasgaron los cielos, también han caído todas las barreras de la tierra, esas barreras que impedían encontrar al Señor. El velo del templo separaba el santo del santo de los santos. En el santo de los santos, donde se pensaba que estaba presente Dios, el Señor, el Dios de Israel, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora este velo se ha rasgado de arriba abajo. No se trata de una rotura material del velo del templo. Ha pasado un prodigio mucho más extraordinario. Ahora la casa del Padre está abierta para todos sus hijos e hijas. Todos pueden entrar en la casa, aunque sean pecadores, porque Dios considera a cada persona como su hijo o hija. Luego de la muerte de Jesús, todos los evangelistas introducen en escena a José de Arimatea, el miembro influyente del Sanedrín que se presentó a Pilatos para obtener la autorización para sepultar al crucificado. Pero solo Marcos añade que se trató de un gesto audaz. Ya anochecía y como era el día de la preparación, víspera del sábado, José de Arimatea, consejero respetado que esperaba el reino de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que ya hubiera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José observaban dónde lo habían puesto. Declararse discípulo de Jesús cuando es aclamado por la muchedumbre es muy fácil, pero presentarse como su amigo frente a la autoridad que lo ha condenado supone una osadía grande, un grande valor. Y este valor, esta osadía, es lo que Marcos subraya sobre la figura de José de Arimatea. Marcos quería dar un mensaje a su comunidad, pero este mensaje también es muy actual, incluso para nuestras comunidades de hoy. El evangelista quería presentar esta figura a sus cristianos y a nosotros, porque a menudo los discípulos se vuelven inconstantes, oportunistas, débiles, falta de valor, cuando es necesario profesar la propia fe delante de aquellos que no la aceptan y están tentados de avergonzarse, incluso de los valores morales que Cristo ha enseñado. Quizás para evitar inconvenientes, aunque solamente para no ser ridiculizados. Fácilmente se adecúan a la moral corriente. El evangelista Marcos dice: el verdadero discípulo es una persona audaz, da testimonio con su vida y también con su palabra,
sobre la propuesta de hombre nuevo que Jesús vino a traer. Les deseo a todos un buen domingo y una buena preparación para la Pascua.